Muy buenas tardes. En nombre del colectivo Punto de Partida reciban un cordialísimo saludo. Todas las personas que nos acompañan a esta, una más de nuestras tertulias sabatinas. El tema que nos convoca en la tarde de hoy es pandemia y educación. Sin que nadie se lo haya propuesto, un virus nos ha puesto a pensar. Nos ha puesto a pensar nuestra condición de seres vivientes, nuestra fragilidad humana, la finitud de los miedos de los que estamos hechos, nuestra fragilidad, nuestra finitud humana, la angustia existencial que produce el confinamiento y la incertidumbre, pero también nos ha puesto a pensar en cómo estamos respondiendo desde la ciencia, desde la tecnología, desde los saberes ancestrales y también desde las emergentes medidas políticas. Se escuchan voces del lado de las ciencias sociales también, por supuesto, de las humanidades, el arte, la política, la economía, la literatura, la filosofía y la educación, por ejemplo. Precisamente hoy vamos a escuchar una de esas voces, una voz autorizada en el campo de las humanidades en nuestro país. Se trata del profesor Sergio de Zuviría Samper, quien nos va a hablar y va a compartir algunas reflexiones sobre la educación en relación con la pandemia. ¿Quién es nuestro invitado? Sergio de Zuviría es filósofo de la Universidad de los Andes, magíster en Políticas Culturales y Desarrollo de la UNESCO, doctor en Filosofía Política. Actualmente es profesor catedrático de la Universidad de los Andes y profesor investigador del doctorado en Bioética de la Universidad del Bosque. Sergio, como se recuerda, fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, comisión que fue conformada en el marco de los diálogos de La Habana entre la FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esta comisión produjo un informe, 2 ensayos de 12 comisionados, que serviría de insumo tanto para la mesa de diálogo en ese entonces, como también para la Comisión de la Verdad. Para ello, Sergio escribió un texto titulado Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano. Es autor también del texto Universidad, Cultura y Emancipación en América Latina. Bueno, y una serie de artículos y ensayos en revistas y periódicos de Colombia y el exterior. Sergio, en nombre del colectivo Punto de Partida, gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora tienes la palabra.
Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Pues agradecer, pero ante todo felicitar este esfuerzo de una tertulia sabatina del colectivo Punto de Partida, ¿no? Es muy emocionante siempre volver a encontrarse con amigos de toda la vida, como Tomás, como Numas Armando, como José Fernando y demás, y me siento completamente en casa, ¿no? Con colegas con los cuales hemos compartido muchos momentos intelectuales de vida, de rumba, de juego, de amor, de etcétera, etcétera, y me siento realmente muy agradecido y contento de acompañarlos en esta tertulia, en esta conversación sabatina. Hemos conversado con Tomás, que ustedes ya vienen haciendo una reflexión, yo digo, perseverante y continuada, que sería muy interesante que de allí surgieran algunos textos, algunas publicaciones, ¿no? Porque han trabajado temas como la pandemia y la salud, han trabajado el tema de pandemia y literatura, es decir, tiene una mirada de esas que a veces se pierden en esta infodemia que nos caracteriza, que es una mirada integral y una mirada de totalidad de un fenómeno que de todas maneras es una inflexión histórica que va a dar mucho para la reflexión de la literatura, el arte, la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias naturales, y por eso quiero, ante todo, felicitarlos por mantenerse pensando a fondo un tema que a veces simplemente es periodístico o simplemente es informático. Hoy nuestra tertulia gira sobre un tema que además pues, nos apasiona, que es la educación, que es un asunto que en nuestra mirada abarca todas las dimensiones de la vida. Tal vez estamos muy cerca a esa definición general de Durkheim, de que la educación es todo proceso de socialización, que hay una especie de identidad total entre los procesos de individuación, socialización y cómo concebimos la idea global de educación. El punto de partida de esta conversación, como siempre hacemos en filosofía, es una distinción que es conveniente, metodológica, propedéuticamente hacerla. Un nivel del asunto son las lecciones pedagógicas que aún son iniciales y provisionales, que ha traído, que contiene el fenómeno de esta pandemia. Quiere decir que la pandemia enseña, que la pandemia da lecciones, y de alguna manera ese es un nivel primero que hay que mantener siempre. Y un segundo nivel que son aquellas interpelaciones que la pandemia le hace, le invoca, interpela a la educación y a la pedagogía como un campo ya del saber, ¿no? Y es que hay campos donde la pandemia nos interpela más que otros. Y en ese sentido voy a tratar de hacer dos grandes momentos, señalando aquellas lecciones de lo que Boaventura de Sousa ha llamado la cruel pedagogía de la pandemia, para luego entrar en reflexiones inter o transdisciplinares sobre dónde se está interpelando con mayor acento a la educación y la pedagogía. Para ello vamos a mantener aquellas recomendaciones que comparto del filósofo Franco Berardi, más conocido como Bifo, que ha hecho unas anotaciones realmente que me parecen muy orientadoras para poder pensar este asunto. La primera
lo ha dicho en muchas de sus entrevistas, estamos en un momento que no es para conclusiones. Estamos en un momento aún de despliegue, ¿no? Donde nadie ni ningún saber puede afirmar nada de manera taxativa, ¿no? Por eso a los 90 años Habermas va a decir que nunca habíamos sabido que sabíamos tan poco, ¿no? Y en ese sentido no es un momento para grandes ni definitivas conclusiones. Segundo, se trata de un virus que Franco Berardi ha llamado un virus semiótico de una fijación un poco psicótica que prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad global con consecuencias bastante contradictorias y divergentes. En ese sentido, el virus no solo es una forma de vida, sino ya inunda muchos ámbitos de manera semiótica, obsesiva, paranoide, de maneras compulsivas. El virus casi que nos acompaña de día, de noche, todo el tiempo, en cualquier reflexión. No es simplemente un germen, una unicélula, sino tiene una carga semiótica altísima. Y al mismo tiempo, consecuencias muy contradictorias. Pongo dos que para Berardi pues son unas de un ámbito macrosocial y otras de un ámbito micrológico. Se desmorona el nudo estructural de la economía capitalista, el ciclo producción, reproducción, consumo, pero al mismo tiempo se fortalece el capitalismo de las plataformas y las empresas digitales. Entonces, al mismo tiempo hay un freno al capitalismo, pero hay unos pocos trimillonarios, como el dueño de Amazonas, que acumulan grandes, inmensas cantidades de dinero. Y al mismo tiempo, a nivel micrológico, lo ha señalado también Bifo, marca una ruptura antropológica Es derecho, abismal, ¿no? Del absolutamente derecho arte. abismal. Pone un bello ejemplo, ¿no? El beso se ha vuelto peligroso y va de aquí en adelante a volverse una amenaza. Al mismo tiempo que se vuelve peligroso, hay una epidemia de soledad, por lo tanto, de depresión, ¿no? Y al lado de ello, versus, hay una recuperación de los movimientos sociales, de los feminismos, por las políticas de lo común. Y tal vez nunca como ahora empezamos a pensar en serio y a fondo el sentido de lo común, como lo ha hecho el trabajo, por ejemplo, de Del Val, ¿no? Que es un trabajo de equipo de una obra extensísima de sociólogos, antropólogos, para pensar a fondo que lo común no tiene nada que ver con propiedad, no tiene nada que ver con lo público ni lo privado, ¿no? Sino una lectura que más bien está en la herencia ancestral, ¿no? En eso que Orlando Falsbordo llamaría el socialismo raizal, ¿no? Experiencias de lo común, ¿no? Entonces debemos reconocer que es un virus semiótico con una fijación psicótica, pero al mismo tiempo con efectos bastante contradictorios. Y lo tercero, que a mí me gusta, pero podemos discutirlo, la filosofía ha vuelto a quedar en el centro. Por eso las primeras reacciones, luego del 26 de febrero, fueron de filósofos, aún estén equivocados o no, y la misión de la filosofía sigue siendo la misma misión de hace miles de años, que es entender, concebir, disponer el pensamiento colectivo, intentar que la experiencia se vuelva conceptos, ¿no? En ese sentido, la filosofía, que había sido muy despreciada, empieza como en épocas de crisis, ya lo sabía Husserl,
y Guillermo Hoyos Vázquez nos lo repetía hasta el cansancio, y es que las épocas de crisis son fértiles para la voz y el trabajo filosófico. Con esas premisas entramos en lo que podemos llamar las lecciones pedagógicas múltiples, que conllevan la experiencia misma de este virus semiótico. Y creo que el trabajo que acaba de publicar Boaventura de Sousa Santos, si bien es un trabajo que puede ser debatido, sí nos señala 6 lecciones que son interesantes para personas como nosotros y nosotras que llevamos tantos años dedicados a la educación. La intensa pedagogía del virus, además que la llama cruel, ¿no? La cruel, la intensa, ¿no? Eso que también en sus textos juveniles lo llamaba el maestro Federico Nietzsche, que solo aquellos y aquellas que estemos preparados para el horror debemos ingresar a asuntos pedagógicos. Lección primera. El tiempo político y mediático condiciona cómo la sociedad contemporánea percibe los riesgos que corre. Ese camino puede ser fatal. Las crisis graves y agudas, cuya letalidad es muy significativa y rápida, movilizan a los medios de comunicación y los poderes políticos y llevan a tomar medidas que en el mejor de los casos resuelven las consecuencias de las crisis, pero no afectan sus causas. Por el contrario, las crisis severas, pero de progresión lenta, tienden a pasar desapercibidas, incluso cuando su letalidad es exponencialmente mayor. Si el tiempo que se impone para analizar la pandemia es el tiempo de la política, ni siquiera de lo político en el sentido de Hannah Arendt, sino un poco de la política de los poderes y de los medios de comunicación, realmente nunca vamos a ir a las causas. En ese sentido, el tiempo político y el tiempo mediático es más peligroso que otros tiempos, como el tiempo del pensamiento, el tiempo de la filosofía, etc. Recordemos a Orlando Falsborda en sus reflexiones sobre el tiempo y el espacio, ¿no? Y él dice que una reflexión central del marxismo es como el tiempo empieza a ser violento con el espacio. Y en ese sentido, el tiempo puede llevar a una espacialidad completamente violenta, que es un poco lo que está pasando también en la educación y en la explotación capitalista. 7 millones de personas mueren al año por la catástrofe ecológica. Y ya desde la década del 70, el informe de los límites del crecimiento nos ha dicho que es un fenómeno irreversible, que es un fenómeno que ya no tiene cómo enfrentarse, y el tiempo político más mediático nos impide ver su complejidad. La crisis ecológica es completamente irreversible, dice Boaventura. Y repite una cifra para incrementar esta conciencia, y es que la vida humana en este planeta solo es el 0,01%. Y esa vida es la que está destruyendo a todas las demás vidas. La lección segunda, yo creo que sobre eso lo que hay es bibliografía. Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree. Es evidente que son menos discriminatorias que otros tipos de violencia cometidas en nuestra sociedad, contra trabajadores empobrecidos,
mujeres, trabajadores precarios, negros, indígenas, pero discriminan tanto en términos de su prevención como de su expansión y mitigación. Por ejemplo, en varios países los ancianos son víctimas del darwinismo social. Cuando no había UCI, el dilema siempre bioético era ¿a quién le dejamos la UCI en Madrid? Y siempre priorizaban a los jóvenes para quedarse porque los viejos eugenésicamente ya deberían salir de este mundo. En ese sentido, la desigualdad se desnuda, la inequidad se desnuda, bueno, todo lo que todos los cálculos han señalado. La tercera lección, que es un debate muy importante, como modelo social, el capitalismo no tiene futuro. En particular, su versión vigente neoliberal, combinada con el dominio del capital financiero, ya no solo está desacreditada social y políticamente, sino que ha mostrado, como lo ha mostrado Piketty en todas sus investigaciones, que todos los datos económicos y social del capitalismo desde 1973 para acá son absolutamente recesivos y retardatarios. Eso que Eric Hobsbawm ya llamaba la edad de oro del capitalismo, 1947-1973, luego del ingreso del neoliberalismo, Piketty en sus dos obras lo que muestra es un fracaso total de la forma capitalista de reproducción neoliberal. Ahí también tocaría citar la famosa frase de Perry Anderson: el neoliberalismo ha fracasado como modelo económico, lo grave es que ha triunfado ideológicamente. Y ahí nos movemos y cabalgamos en una contradicción realmente bastante difícil. La lección cuarta, hoy imagínense en Colombia, hicimos hace poco un debate muy profundo sobre el tema del fascismo. La extrema derecha y la derecha hiperneoliberal han sido desacreditadas. La extrema derecha ha crecido en todo el mundo porque se ha convertido en antisistema, ¿no? Como dice Enzo Traverso, ¿no? Y ha usado, digamos, el malestar y lo ha canalizado, todos esos temas de tan importante análisis. Se caracteriza por un impulso antisistema, la manipulación grosera de los instrumentos democráticos, especialmente e incluido el sistema judicial, el nacionalismo excluyente, la xenofobia, el racismo, la defensa de la seguridad, del miedo, el ataque a la investigación científica, a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión, a la estigmatización de los opositores, etcétera, etcétera. Es decir, de todas maneras, el neoliberalismo en su forma de derecha y la derecha está en un alto descrédito. Discusión que podemos de todas maneras hacer con aún mayor profundidad. La lección quinta es muy de Boaventura de Sousa Santos, yo creo que es un tema obsesivo de él. El colonialismo y el patriarcado están vivitos, se fortalecen en tiempos de crisis agudas. Quiere decir que capitalismo sí está en una etapa muy difícil, pero eso no nos puede llevar a una conclusión de que también el colonialismo y el patriarcado lo están. No. Son tres formas de dominación donde no tienen convergencias. En ese sentido, el patriarcado y el colonialismo son formas de relegitimación muchas veces del capitalismo en sus épocas de crisis. Y yo creo que Rosa Luxemburgo lo sabía muy bien desde su texto ese bellísimo, La acumulación de capital, un texto muy, muy, muy importante que hoy ha venido recuperando David Harvey, lo ha recuperado de todas maneras con mucha fuerza Silvia Federici en sus trabajos
críticos también sobre el marxismo. Las manifestaciones de ese colonialismo y patriarcado son múltiples. Las epidemias solo se convierten en problemas globales graves cuando se ven afectadas las poblaciones de los países ricos del norte global. Así sucedió con la epidemia del SIDA. En 2016, la malaria mató a 405.000 personas, la enorme mayoría en África, y eso nunca fue noticia. En ese sentido, en las favelas, en los asentamientos pobres de las ciudades, en las poblaciones jóvenes precarizadas, el tema de el patriarcado, el feminicidio, la violencia y el colonialismo, antes de despotenciarse y mitigarse, se suben a una carácter exponencial bastante fuerte. Y la lección sexta, lógico, aquí habría otras lecciones de la pandemia, es el regreso de un debate que a veces el neoliberalismo había o invisibilizado o suprimido o demonizado, que es el regreso al debate sobre comunidad y Estado, por vías a veces neo-keynesianas, por vías a veces comunitaristas, etcétera, pero es la otra tesis, digamos, bastante fuerte desde la mano de Alicia del profesor Boaventura de Sousa Santos, y es que en el proyecto político de la modernidad ha habido 3 campos de regulación: el Estado, el mercado y las comunidades. En sociedades donde hay excesos de dominación y excesos de regulación, pues se despotencia la comunidad y se da o todo al Estado o todo al mercado. Y en ese sentido, el Estado mínimo neoliberal es un Estado hiper autoritario que de alguna manera es muy selectivo en su acción y al mismo tiempo hace una presencia súper violenta y al mismo tiempo va desmontando todo lo que podemos llamar bienes comunes, lo común, un debate que tenemos que seguir trabajando en una producción como hoy, por ejemplo, lo ha recuperado muy bien los trabajos recientes, recuperando a Orlando Fassborda de Arturo Escobar. Los 3 principios de regulación de las sociedades modernas son el Estado, el mercado y la comunidad. En los últimos 40 años, el principio del mercado ha recibido prioridad absoluta en detrimento del Estado y la comunidad. La privatización de los bienes comunes, colectivos, etcétera, bueno, todo lo que conocemos, pero también en el discurso político ha habido una hiper ciudadanización, ¿no? Y es que también hay 3 dimensiones claves en el campo de la teoría política de la modernidad, ¿no? Que es subjetividades, emancipación y ciudadanía. Y en sociedades hiperreguladas, la política se vuelve solo ciudadanía, ciudadanía. Y creo que es un tema muy importante en que ha contribuido a veces hasta la propia educación como arma de guerra, y es la idea de la ciudadanización de la política, ¿no? De la cultura ciudadana como una forma de regulación y normalización, etcétera. Y es que hay que sospechar cuando solo se habla de derechos y hay que sospechar cuando solo se habla de ciudadanía y se abandona totalmente esa otra parte del tríptico que es la dimensión emancipatoria del proyecto de la modernidad y la dimensión de las subjetividades. Y todo se ubica en exclusivamente la ciudadanía. ¿Cómo va a regresar el Estado? ¿Cómo va a regresar lo común? Pues yo creo que en eso Silvia Federici pues, nos daba una conferencia hace muy pocos días, muy hermosa desde su ciudad natal, donde decía, si el Estado regresa y empieza a copar la reproducción de la vida, a preocuparnos, porque el Estado siempre fragmenta, es violencia, bueno, como lo pensaba
tanto Marx como Walter Benjamin, y siempre las soluciones jurídico-legales son incremento de la violencia. Es una bola de nieve completamente inevitable. ¿Qué otras lecciones trae la pandemia? Pues yo creo que es parte de nuestra tertulia, ¿no? Pero sí uno podría señalar que nos da unas primeras lecciones el profesor Boaventura, en este texto pues completamente reciente, donde uno podría ir desplegando más cada una, pero también señalando otras en clave territorial, en clave latinoamericana, que a veces no se ven en lo que llamaría también el propio Boaventura la sociología de las ausencias. La pregunta más fuerte en todo esto es, ¿y qué va a pasar luego de la pandemia? Por eso él decide terminar su texto con el futuro puede comenzar hoy. Y arriesga, como lo hace el pensamiento crítico, unas pistas. Al contrario de lo que uno podría pensar, el periodo inmediatamente posterior a la cuarentena no será favorable para discutir alternativas. Ese debate entre Agamben, Zizek, que copó el periodismo en los últimos días de febrero, la visión optimista del comunismo de tercera generación de Zizek y la visión del estado de la anomalía y la vida nuda y demás de Agamben, ¿no? Lo que viene es el Big Data, bueno, apoyado también por Chulhan, en esos textos que me parecen bastante superficiales en muchos de sus análisis. En el periodo inmediato no va a haber muchas condiciones favorables para hablar de alternativas. Al menos que la normalidad a la que las personas quieran regresar no sea posible. Tengamos en cuenta que en el periodo inmediatamente anterior a la pandemia hubo protestas masivas en muchos países contra las desigualdades sociales, la corrupción y la falta de protección social. Lo más probable es que cuando finalice la cuarentena regresen las protestas, los saqueos, sobre todo porque la pobreza y la pobreza extrema aumentarán. Al igual que antes, los gobiernos recurrirán a la represión en la medida de lo posible y en cualquier caso intentarán que los ciudadanos reduzcan aún más sus expectativas y se acostumbren a la nueva normalidad. Ahí él está arriesgando una tesis que por lo menos es sugestiva, ¿no? Y es, una vez termine las condiciones para discutir un proyecto alternativo, anticapitalista, ecofeminista, ecosocialista, no serán muy buenas, pero es posible que a los pocos meses sí. Es posible, ¿no? En ese sentido, no pierde él la esperanza de esas búsquedas que siempre ha tenido el profesor Boaventura de Sousa Santos. Y hace un capítulo muy grande sobre la discriminación y desigualdad de la pandemia a través de una metáfora que es no espacial, y es que el sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, la discriminación racial y sexual y la pandemia, pues va a tener unas poblaciones más discriminadas, que son las mujeres, los trabajadores precarizados, informales, independientes y de servicios, los vendedores ambulantes, los uberizados, las personas sin hogar o que viven en las calles, los residentes de las periferias pobres, los campos de refugiados, inmigrantes indocumentados, las poblaciones desplazadas internamente en los países donde hay conflicto, los discapacitados y los ancianos. Y hace toda una etnografía, ¿no?, de cada una de ellas. Hasta ahí nuestro primer momento. Nuestro segundo momento es, bueno,
y cuáles son las áreas, los niveles y las dimensiones donde la pandemia está interpelando a la educación y la pedagogía, digamos. Disponemos también de una bibliografía importante, que tal vez la única universidad que la ha sistematizado es la UNAM, y ahí veo a José Fernando, que nos puede pasar todas esas documentaciones publicadas en México, y la UNAM, de todas maneras, con el Fondo de Cultura Económica y demás, pues han estado muy atentos a publicar textos sobre pandemia y educación, y la página de la UNESCO, que ha venido haciendo un seguimiento a los efectos en pedagogía y educación de la pandemia. Para la UNESCO, en ningún otro momento de la historia se habían suspendido actividades educativas de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. 1.215 millones de seres humanos en el planeta se quedaron sin educación. Y esto es, yo no sé exactamente cuántos son los habitantes de la Tierra, pero si partimos de 6.000 a 7.000, es un porcentaje, digamos, aterrador. Creo que 6.000 o 7.000, ¿no? Entonces, eso es un primer dato súper importante. En la página de la UNESCO, digamos, lo mantienen 1.215 millones. A nosotros siempre el profesor Darío Fajardo nos señala que algo que a él le aterra es que el famoso censo agropecuario del año 2014, los profesores y profesoras no lo hemos estudiado con juicio. Y si uno estudia con juicio ese censo agropecuario de 1914, sabría que la ruralidad colombiana es la más desigual de toda América Latina. Y no solo sabría eso, que solo el 2% de los campesinos de Colombia pueden llegar a tener un título tecnológico. Es decir, que los datos, él lo repite mucho, ¿no? Y ese censo agropecuario es es bastante preocupante que no lo hayamos estudiado, ¿no? Es tal nuestro eurocentrismo, nuestro centralismo urbano, que parecería aún que lo rural agrario, como él lo llama siempre, lo rural agrario, porque lo rural es también más que lo agrario. Y en ese sentido, sabemos, como ustedes, que en la propia conversación de los diálogos de La Habana, pues el gobierno, una vez que las FARC presentaron pues 50 páginas de propuestas y ellos no presentaron nunca nada, pues el gobierno pues lo que decía era que había que cambiar la noción de campesino y deberíamos utilizar la palabra ciudadanos rurales. Imagínense esto. Dicho, esto no cae en la cabeza de nadie, pero se dio. El día que se cuente todo lo que pasaba, lástima que realmente pues ese libro de Iván Márquez y de Jesús Santrich, pues muy difícil porque son los que estuvieron al lado de todo el proceso de negociación, día a día, pues que contaran toda la minucia de esa negociación y no solo los libros que han salido del otro sector, ¿no? En ese sentido, uno podría anticipar que con ese censo agrario, lo que venía para la educación rural, pues era la agravación absoluta de las condiciones de desigualdad e inequidad ya existentes y luego de que el primer censo agrario en Colombia se hizo en 1954. Y el primer censo de población, bueno, eso es todo un debate que Jorge Orlando Melo y demás hacen. Lo que sí podemos más o menos plantear como tesis para la discusión es que la interpelación no es al concepto mismo de pedagogía, a los fines últimos de la pedagogía,
tampoco a las teorías pedagógicas contemporáneas, no. En ese sentido, no podemos caer en una especie de hipertrofia o hipóstasis casi fetichizada del virus, y es que el virus ya está cambiando totalmente las propias finalidades de la educación. No. Yo creo que el trabajo de la UNAM nos muestra claramente que la discusión en el mundo académico, universitario y la educación básica, pues no es si se modificó la teoría general de la educación o si hay una crisis absoluta en las teorías contemporáneas. No. Realmente podemos señalar que hay 6 campos donde hay una interpelación fuerte. 6 campos. Yo lo que voy a intentar hacer, pues es realmente ubicar los campos, plantear las preguntas sin dar soluciones. Pero creo que en eso, pues la educación y como diría el maestro Walter Benjamin, el valor espiritual de una comunidad son sus preguntas, ¿no? El primer ámbito de interpelación en el libro de la UNAM es educación, escuela y continuidad pedagógica. Y emerge del cierre de las instituciones educativas y de un surgimiento un poco disruptivo e improvisado de prácticas pedagógicas emergentes. Y es que de un momento a otro hubo 1.220 millones de niños, jóvenes, que sufrieron y experimentaron el cierre de los campus universitarios, el cierre de las universidades. Para nosotros, hasta metafóricamente, se cerró el campus de la Universidad Autónoma de México. Se cerró el campus. Bueno, eso para nosotros es una carga, digamos, valorativa y simbólica. Se cerró el campus de la Universidad Pedagógica y eso nunca nadie lo había vivido, no por una huelga, sino se cerró por un virus. Y la emergencia de pedagogías un poco disruptivas, improvisadas, tecnológicas, que no sabíamos muy bien, muchos profesores ni sabemos cómo manejar. ¿Cuáles son las preguntas que nos está haciendo la pandemia a la pedagogía? Yo creo que ahí en ese campo hay preguntas muy importantes. ¿Es posible extender la escuela hasta el espacio privado de la casa? La escuela se puede prolongar y extender a un espacio cerrado, pequeño de la cocina. Otra pregunta. ¿Cuentan los currícula con una condición móvil, flexible y transferible? ¿O los currículos solo han sido siempre pensados para el espacio del aula o el espacio del campus? Otra pregunta. ¿Los padres y madres cuentan acaso con un conocimiento suficiente para el apoyo escolar? ¿O realmente contamos con padres y madres que no van ni van a suplir en ningún momento el apoyo que da una maestra y un maestro? ¿Se están aprovechando las enseñanzas de vivir en pandemia? Es decir, hemos convertido la pandemia en una forma de aprendizaje y de pedagogías. Y ahí la UNAM hace un conjunto de artículos con esas preguntas orientadoras. El segundo nivel es la educación superior. Ya saben que Aula Libre de la Universidad Nacional, y eso pues se los podemos enviar inmediatamente, pues está la conferencia del profesor Leopoldo Múnera y la profesora Elsie López, o Elsie, no recuerdo el nombre exactamente, que tuvieron una tarde completa sobre educación superior y pandemia, en el sentido de una pregunta.
¿Cuáles son los problemas específicos y complejos que trae la pandemia a la educación superior? Y ahí también ha habido preguntas orientadoras, sin tener muchas respuestas aún. ¿Cuáles son las mayores tensiones que ha desatado la pandemia en la educación superior? ¿Cuáles son las condiciones objetivas y reales de los estudiantes universitarios ante la educación virtual? Entonces ahora hemos vuelto a cuestionarnos las condiciones reales de nuestro estudiantado, vitales, cotidianas, no del estudiante promedio, sino de la heterogeneidad constitutiva de nuestros estudiantes. ¿Cómo han sido las experiencias de educación virtual en otras latitudes y qué experiencias positivas y negativas tienen desde que se implementó en la década del 90? Recordemos que el primer ordenador se comercializó entre el año 1978 a 1980. Ya su expansión en los 90. ¿Se puede transferir a la pantalla la convivencia académica? ¿O es una forma de interacción donde nunca se podrá compensar y tener lo que tiene una convivencia académica? ¿Cuáles son los rasgos diferentes claramente entre vivir en una casa y vivir en un campus universitario? Hasta el desplazamiento caminando, ¿no? Aquí uno se conecta, cierra, pero uno añora, como lo hace Heidegger en su obra Holzwege, el camino que toda la vida lo llevó durante toda su vida a dar sus clases de filosofía en la Universidad de Heidelberg. Y él le hace un homenaje al camino que recorrió toda su vida para dar sus clases, que es lo más elemental y lo más importante de su existencia humana. El camino que recorrió todos los días. ¿Cómo será y qué consecuencias tendrá el retorno a la universidad? ¿Cómo será? Y además, ¿cuáles serán las consecuencias luego de este encierro? El tercer campo de interpelación se ha llamado educación, tecnología y conectividad. Yo creo que ese sí es el que tiene una bibliografía extensísima. Las preguntas giran sobre pertinencia, disponibilidad, alfabetización mediática y digital, ¿no? Hay un gran investigador que vive en Alemania, Tomás Maldonado, que ya tiene artículos muy, muy anticipatorios sobre cómo cambia la memoria si uno se educa en un aula o uno se educa a través de más media. ¿Qué efectos tiene en el lenguaje y la memoria? Recordemos toda esa discusión de Jesús Martín Barbero sobre quien no se ha educado por los libros, que es lo que llama una alfabetización secundaria, ¿no? Y el tema de educarse por hipertextos o educarse por lectura consecutiva de libros. Eso va a tener efectos inmediatos en la capacidad de la memoria y todo lo que nosotros pues sabemos. Preguntas claves. Relación entre la brecha digital y las asimetrías sociales. Otra vez la gran pregunta de América Latina, educación y sociedad. La brecha digital es una expresión y manifestación de las desigualdades y asimetrías. ¿Cuántas personas en Colombia realmente están conectadas y tienen un aparato para conectarse? Pues muy posiblemente no pasan de 40%. Esos datos yo ya estoy desactualizado, pero uno podría volverlos a estar mirando permanentemente. Condiciones reales de la sociedad en términos de acceso a tecnología, las reales. Y uno, pues, cuando tiene estudiantes de universidades privadas, tiene un imaginario bastante equivocado de sus estudiantes, ¿no? Entonces, cree que todos los estudiantes tienen computador
y resulta que va encontrando en la propia Universidad de los Andes que lo comparten con su papá y su mamá, que es decir, que hay un solo computador porque hay sectores, no solamente de becas, de oportunidades, sino además claramente porque están tan endeudados con el pago de la matrícula que vienen pagando hace 20 años eso. Entonces las circunstancias no son las que uno supone. Beneficios y efectos no deseados del uso educativo de tecnologías virtuales. Yo creo que ahí no hay que caer ni en la tecnofobia ni en la tecnofascinación. Y creo que en eso la Escuela de Frankfurt y los trabajos de Marcuse, los trabajos de Horkheimer, Adorno y trabajos también de Mactelar, McLuhan, vuelven a tener una inmensa vigencia, que toca desempolvarlos a uno de las bibliotecas y decir qué decía, por ejemplo, Teodoro Adorno de un uso adictivo del computador como una forma de falta de amor, con una libido erótica de desublimación represiva. Bueno, cosas que uno queda completamente sorprendido. Cuarto ámbito de interpelación, educación, desigualdad y género. Los mexicanos llegan a decir algo que me parece súper interesante. Este ha sido el eje transversal de los análisis. En la producción bibliográfica que hacen los profesores universitarios, han ligado muchísimo educación, desigualdad social y género. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo educar con semejantes desigualdades sociales, raciales, educativas y de género? Y yo creo que en eso sí, toda la investigación ha mostrado que la desnudez del capitalismo y la desnudez de su discriminación y inequidad, pues sí es evidente, digamos. ¿Cómo aminorar o mitigar estas brechas? ¿Se pueden a través de una educación virtual? ¿O al revés? Esto lo que hace es incrementar totalmente la desigualdad. Quinto campo, educación y cultura. Yo creo que cuando uno ha trabajado en el campo de la educación en Colombia y América Latina, nunca puede no estar esa unidad de análisis. Yo creo que esto es un tema, digamos, obstinado de nuestras tradiciones. Yo creo que eso con Tomás, digamos, lo compartimos hace, yo creo que 3 décadas, ¿no? Y es como esa insistencia de la dimensión cultural de la educación y de la cultura como mediación educativa, ¿no? Como un tema ahí de una fuerza. Y ni hablemos, pues, el trabajo que hacen, digamos, ustedes, el trabajo de Numas, digamos, para reivindicar una filosofía propia, una filosofía caribeña. Bueno, eso para nosotros es como un hilo transversal, ¿no? Aquí en los estudios que ha hecho la Universidad Latinoamericana en general, se trata de recuperar extensas historias de pandemias que empiezan desde la colonia y el descubrimiento. Y es volver a pensar la historia cultural de América, de todo lo que ha sido el sarampión, de todo lo que ha enseñado las enfermedades que venían en los barcos de los llamados descubridores o destructores de América. En ese sentido, ¿es posible o no extraer lecciones de estas experiencias histórico-culturales para nuestro presente? ¿Cómo respondió Cartagena al bloqueo en la época de Murillo? ¿Cómo creó formas de salud pública en medio de la peste? Y eso tiene que ser memoria cultural, historias culturales, conciencia del contexto del territorio. ¿Cómo se expresaban y trataban las epidemias en los contextos urbanos a diferencia de los contextos rurales?
¿Cuáles han sido los tratamientos más eficaces en las pandemias recientes? Del Zika, del H1N1, del SIDA. Es decir, no solo periodos de larga duración. Uno intuye cosas que no ha investigado, y es que hay poblaciones en nuestra dulce y adolorida tierra colombiana, muy pobres, que realmente tienen más defensas, no solo de carácter de su sistema autoinmune, sino comunitarias. Comunitarias, y no tienen que ir al hospital, como decía Silvia Federici. Dice Silvia Federici, nos decía, mire, aquí las mujeres de estos barrios marginales, negros acá de California, pues han creado unas redes de ayuda al que tiene, digamos, COVID. Y además hay muchas mujeres que no quieren ir al hospital. Y no quieren porque en el hospital los matan. Porque en el hospital los asesinan. Entonces, en ese sentido, han creado una sabiduría popular, unas formas de defensa, una red de solidaridad. Y uno, por ejemplo, en la queridísima costa Caribe, sabe que eso reposa y reside en muchos de los ancianos que ya conocen todas esas pandemias y no caen en el psicótico, sino caen en unas formas. Este tema, por ejemplo, de la moringa. Yo ni sabía qué era la moringa. Entonces, unos estudiantes míos de un doctorado que son expertos en eso, ayer o antes de ayer me dieron un curso cómo se cultiva la moringa, qué es la moringa, cómo se usa la moringa, y realmente eso es muy hermoso e importante. Yo recuerdo que mi padre se puso a estudiar los muiscas, y la medicina muisca fue fundamentalmente a ver cómo hacían trepanaciones y cirugía los propios muiscas, pero además cómo usaban las plantas, ¿no? ¿Cuál es la palabra de buen vivir en muisca? Si en quechua, aymara es suma causá y suma camaña, ¿cómo es en esa gran población indígena del centro de Colombia que hizo una cultura importantísima de los muiscas? Hacían operaciones de cerebro, etc. Entonces él estudió la medicina en la cultura muisca. La Universidad Nacional le publicó su libro, ¿no? Y en ese sentido uno ahí encuentra cosas realmente interesantísimas. Y el último tema con el que terminamos, que es casi una agenda de investigación, la educación hacia el futuro. ¿Cómo armonizar el hecho educativo con los retos de la salud individual y colectiva del porvenir? Es decir, el hecho educativo y los desafíos que se abren de las nuevas y permanentes pandemias del porvenir, que van a ser, y todos lo sabemos y todas perfectamente, más intensas y más difíciles. Esto no acabó ahora. La destrucción es casi un colapso. ¿Cómo incrementar la conciencia educativa de los riesgos ecológicos? ¿Habrá o no un nuevo comienzo educativo? ¿O volveremos exactamente a lo mismo? Y termino leyendo un bellísimo texto de un mexicano que cree que la fuente para entender el nuevo comienzo está en la obra de Gabriel García Márquez. Y ustedes ya han trabajado pandemia y literatura. En 100 años de soledad, dice este muy interesante y muy hermoso texto, después de no haber parado de llover noche y día, a torrentes, durante 10 años en Macondo, Gabriel García Márquez nos cuenta en 100 años de soledad. Los sobrevivientes de la catástrofe, los mismos que vivían en Macondo antes de que fuera sacudido por el huracán de la compañía bananera, estaban sentados en mitad de la calle gozando de los primeros soles.
Todavía conservaban en la piel el verde del alga y el olor de rincón que les imprimió la lluvia, pero en el fondo de sus corazones parecían satisfechos de haber recuperado el pueblo en el que nacieron. La calle de los turcos era otra vez la de antes, la de los tiempos en que los árabes de pantuflas y argollas en las orejas, que recorrían el mundo cambiando guacamayas por chucherías, hallaron en Macondo un buen recodo para descansar de su milenaria condición de trashumantes. Era tan asombrosa su fortaleza de ánimo frente a los escombros de las mesas de juego, los puestos de fritangas, las casetas de tiro al blanco y el callejón donde se interpretaban los sueños y se adivinaba el porvenir, que Aureliano II les preguntó con su informalidad habitual de qué recursos misteriosos se habían valido para no naufragar en la tormenta. ¿Cómo diablos habían hecho para no ahogarse? Y uno tras otro, de puerta en puerta, le devolvieron una sonrisa ladina y una mirada de ensueño, y todos le dijeron, sin ponerse de acuerdo, la misma respuesta: nadando. Y el autor se preguntó, ¿cómo será el día después del COVID-19? ¿Morirá el capitalismo como lo predice Zizek o se normalizará el estado de excepción de Agamben? ¿Aparecerá con fuerza una sociedad hipervigilada y controlada debido a la apropiación de nuestros datos como lo predice Byung-Chul Han? ¿Continuará y mejorará el performance de la biopolítica de Foucault y se acentuará la necropolítica de Achille Mbembe porque el poder decide quiénes mueren o se salvan? ¿O seguiremos en la expansión de las discriminaciones y los racismos que descubre Espósito debido a la relación estrecha del munus con la comunidad e inmunidad? Y la tesis fuerte es nadando. ¿Qué significa nadando? Es lograr volver a introducirse en la lógica teleológica de la vida, en lo que Kant llamaba la teleología natural de todo lo que vive, porque nos hemos separado para destruirla. Bueno, muchísimas gracias y podemos pasar, si te parece, Tomás, a las reflexiones, preguntas, observaciones. Aquí no hemos resuelto absolutamente nada. Bien, gracias, Sergio. Gracias después de esa hermosa charla que nos has brindado. Interesante como parte de aquella tarea grande de la filosofía de responder a las crisis de la época y termina justamente citando los grandes filósofos acerca de la situación actual, sobre el pesimismo, la duda o el optimismo. Bien, nos deja una serie de dudas, de verdad, las preguntas, muchas preguntas en relación con el futuro, no solamente de la sociedad capitalista neoliberal y sus alternativas y sus posibles alternativas, digo, y también sobre la interpelación que haces tú siguiendo los textos de Boaventura sobre la educación, lo de la brecha digital y social me parece interesantísima y sobre todo esas ideas que nos ha propuesto sobre esa relación entre educación y la cultura, sobre esas nuevas formas de entender entonces lo que viene. ¿Habrá o no un nuevo comienzo educativo o partiremos de lo mismo? ¿Hacia dónde va el sistema educativo o la educación en general? Y ha contextualizado esto con los datos que nos ha brindado de educación
la relación entre educación y la economía, creo que también es interesantísimo, pero sobre todo, repito, digo, las ideas que nos has brindado nos han puesto a reflexionar un poco. Entonces, como siempre, damos paso a las preguntas del auditorio, de los amigos que nos están acompañando esta tarde. Entonces, abrimos el diálogo con Sergio, por favor. Podemos usar el micrófono antes que el chat para darle un poco sentido a la tertulia. Entonces, abrimos el diálogo, por favor. Tomás. ¿Sí? No más. Sí, Tomás. Sergio. Sí, no más, te escuchamos. Sergio, bellísimo la intervención. Me hizo recordar alguna vez cuando el maestro Carrillo fue a la Universidad Pedagógica y le preguntaron, ajá, pero ¿cuál es la respuesta suya? Entonces él le decía a los pedagogos, dice, no, el filósofo lo que trata de hacer es plantear preguntas. Y lo que has hecho hoy es plantear preguntas para crear la duda y buscar la respuesta. Pero de toda la argumentación que has hecho hoy, siento que hay un silencio tuyo dentro del discurso de la ciencia. O sea, de la ciencia en el sentido husserliano, de esa crisis, ya no si está en crisis la sociedad por intermedio de la pandemia, no. La pregunta sería ahora, después de la pandemia, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista de lo social o desde el punto de vista filosófico, si realmente el virus lo que nos ha conducido una derrota definitiva de lo humano, o estamos en el pesimismo, o estamos en el optimismo, o estamos en una angustia que no sabemos para dónde. Entonces yo te devuelvo la pregunta. Esa crisis que nos planteaba Husserl en esas sociedades ya de crisis, destruidas, ¿será que ahora, después de la pandemia, que todavía no podemos dar la respuesta, pero el problema es que la ciencia sí tiene que dar la respuesta y la ciencia no la ha dado? Al no dar la respuesta, la ciencia ni siquiera para el príncipe norteamericano en estos momentos, aquí ahora y que está enfermo, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál se encuentra realmente el hombre de hoy con esta crisis, con esta pandemia, con toda la descripción que su merced ha hecho de toda la situación actual? ¿Hay una derrota del humano definitivamente? Ahí la planteo también. Perfecto. Gracias, Sigamos, Tomás. siguen las intervenciones. ¿Siguen las intervenciones? Claro, claro, sigan. Sí. Escuchamos las intervenciones, por favor. Tomás. Bernardo. Sí, profesor Sergio, muy excelente su intervención, porque nos hace un paneo general desde esos escritores que hasta el momento han hablado sobre la pandemia, pero me llamó mucho más la atención sobre la parte de la pandemia y la educación, ¿no? Que definitivamente es las preguntas más abiertas que existen en torno a la tecnología y la conectividad y la educación y la cultura y lo que ahora Numas acaba de hablar hacia el futuro. Y entonces hay cierta insinuación, como tal vez lo interpreta Numas, que estamos a una desazón. ¿Para dónde va? Entonces me hacía pensar que estamos a espera de que vengan los extraterrestres y nos salven de esta crisis de la humanidad. Pero más me llama la atención es la frase que usted
planteó, que es, sí, no hay duda que nadando salimos de esto. No hay llamado a ser pesimistas. El llamado no es, yo creo que el discurso de la enseñanza del profesor no es al pesimismo, ni es la negación del futuro. Yo creo que sí podemos salir de esto. Nosotros los que ya pasamos, estamos más allá que de acá, sí somos juiciosos en sentarnos al computador y nos desgastamos viendo estas enseñanzas, pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Y yo creo que sí, los jóvenes creo que están en capacidad de seguir nadando y salir de este pantano. Yo creo que la dejo ahí para seguir en las reflexiones. Listo, Bernardo. ¿Más comentarios? Tomás, Luis Alberto Bonilla, por favor. muchas gracias, Tomás. Un saludo muy fraternal al profesor Sergio y toda la gratitud por estar en nuestra casa, en nuestros espacios, con toda la fraternidad y solidaridad que mantenemos. Hay un punto que me llama mucho la atención y que fue precisamente con el comentario que usted comenzó en la exposición, una exposición muy erudita, pienso yo, que citaba a Emilio Durkheim cuando decía que la educación es una forma de socialización. Y frente al segundo aspecto, hablaba de la interpelación que debe hacerse dentro de los 6 dilemas o de las 6 problemáticas que planteaba frente a la pandemia, donde decía, por ejemplo, señalaba que esta pandemia nos había mandado a las casas, que nos había aislado, y precisamente pone en riesgo ese medio por el cual se educa a la gente, se educan las comunidades, se educan las personas, se educan los grupos, que es la interacción. Y precisamente la pandemia ha evitado y ha restringido la posibilidad de que la gente interactúe de manera directa, interactúe de manera personal, con contacto directo, que eso es también lo que genera conocimiento. Y recuerdo la época nuestra, la época en la universidad, cuando teníamos la revista y nos encontrábamos en el auditorio León de Grace y nos encontrábamos en la cafetería y salíamos para residencias, y esos eran los espacios de conocimiento, los espacios que nos formaron y quizás dejaron huellas indelebles frente a la relación con los otros, con nuestros compañeros, a la relación con el país, a la relación con el conocimiento de su situación y a esa sensibilidad que nos dio la Universidad Nacional para reconocer las problemáticas sociales que en nuestras diferentes carreras o profesiones pudimos observar, pudimos trabajar y pudimos ofrecer alternativas a lo largo y ancho del país. Esos elementos y esos contactos directos que dio el campus fueron, además de las cátedras y del aula de clase, fueron los elementos que nos dieron una formación muy importante. Y esa interacción, agradecía yo y reconocía que esa interacción era lo que nos había generado esos elementos y nos había formado para entender los dolores, entender la violencia del país, entender los dolores de la gente marginada, de la gente completamente aislada y mantenida al margen de lo que llaman los beneficios de la sociedad. Entonces, este aspecto que usted plantea de la interpelación
frente a eso que ha dado la pandemia y que nos ha puesto completamente aislados, y a pesar de tener medios como esto, la tecnología, las llamadas TICs, nos limitan, y limitan mucho en la formación y en la educación de las personas. No basta que nos comuniquemos, no basta que tengamos una relación directa a través del computador, pero esa experiencia vivida, que es la relación con el otro, que es la complicidad que se da en una relación directa, es lo que también forma y educa. Y en ese sentido la educación se vería también muy limitada frente a lo que estamos viviendo y vamos a tener que vivir más adelante. Gracias. Bien, Luis Alberto. Otra intervención para que Sergio pueda responder entonces o hacer comentarios, las preguntas. Bueno, Sergio, yo creo que podemos con esas 3 preguntas e inquietudes podemos responder. Bueno, yo, digamos, el comentario de Numas, digamos, lo comparto totalmente. Uno con los años se va dando cuenta que la labor del filósofo sí es como ubicar preguntas fundamentales, insistir en ellas y no crear la sensación de resultados, de, digamos, conclusiones. Y por eso citaba un poco la idea de Walter Benjamin, muy joven, en un texto de él que se llama La vida de los estudiantes, y es que la calidad o profundidad de una comunidad está en sus preguntas, que es una mirada hermenéutica de todas maneras de la educación, ¿no? Recordemos que la última conferencia de Gadamer se llamaba Educar es educarse. Y uno diría, hola, qué título como tan reiterativo, ¿no? Pero cuando uno va entrando a leerlo va viendo que es un sabio, en ese sentido del valor del proceso, del valor de los momentos, y no tanto la obsesión, digamos, por la verdad, el resultado. Sí hay un silencio, digamos, que está un poco latente, porque, digamos, yo soy muy hijo de la tradición tecnofóbica, ¿no? Entonces yo no quería como contaminar totalmente la pregunta y la intervención con mi tradición, ¿no? Que mi tradición es muy crítica de que ingrese y absolutamente entrampe la vida cotidiana la tecnología, digamos. Y cuando leo el tema de la ciencia, y creo que en eso nos formó bastante el maestro Guillermo Hoyos Vázquez, es clarísimo que ese texto de 1936, cuyo título además uno le tocaba aprendérselo de memoria, La crisis de las ciencias europeas y el papel de la fenomenología trascendental, que era un texto que Guillermo, mejor dicho, se apasionaba cuando empezaba, uno fue entendiendo el valor de esa insistencia por lo que dice Newman, ¿no? Y es que lo que él está diciendo no es que está en crisis la forma científica, el método científico. Lo que está en crisis es la civilización eurooccidental. Quiere decir que él está haciendo un juicio casi a la medida del que luego hará Horkheimer y Adorno en 1944 en la dialéctica de la Ilustración. Y es que pues no llega hasta allá de golpe, y ese es uno de los textos que es como una piedra en el zapato de la escuela de Frankfurt, pero uno sí podría señalar que mientras Husserl, que era muy conocido por todos ellos, está señalando que lo que está en crisis no es simplemente la forma y el método de la ciencia, sino está en crisis la civilización que nació en el Asia Menor, que nació en Tales de Mileto, que en primer lugar fue filosofía y que después de ser filosofía empezó a aparecer la ciencia, como lo repite muchas veces Heidegger. Entonces uno diría que
el llamado de atención a que la crisis es mucho más profunda, lo hacía Husserl, lo profundizó Adorno y Horkheimer. Y en ese sentido, se puede hablar de una derrota de lo humano. Yo, digamos, a mí me gusta leer la cosa en el sentido de que la desconfianza de la razón occidental debe ser tan severa que debe aceptar que sí ha contribuido en algunos órdenes a la destrucción de la naturaleza, que la razón a veces ha sido excesivamente dogmática, colonialista, racista, patriarcal. Bueno, eso me parece que toca reconocerlo hoy, no por la vía ahora de la moda, de la de colonialidad, sino que eso está muy latente en la tradición filosófica occidental. Es decir, la razón occidental sabe de los límites de ella misma hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos que hacer una caricatura del proyecto europeo, ni una forma de un juicio a la razón irracional o cosas de ese estilo. Yo creo que la ciencia sí debe ser sometida a un juicio muy severo, ¿no? Por ejemplo, Habermas dice, la idea de Condorcet de que a mayor progreso científico, mayor progreso moral, es una absoluta falsedad. Porque el progreso científico y tecnológico no trae progreso moral. Eso es una cosa, digamos, contundente. Ahí está criticando esa especie de correspondencia ingenua, progresiva, ascendente, lineal, evolutiva, y también muy del siglo XVIII y XIX, de que la ciencia y la técnica nos van a traer una vida mejor. Yo creo que el propio Marx, en algunos momentos hay ciertos visos de confianza en eso, que, por ejemplo, Silvia Federici nos decía, digamos, es un hijo de su tiempo y uno, pues sí, lógicamente la ciencia estaba haciendo unas revoluciones fundamentales, pero ya uno cuando es hijo de la Primera Guerra Mundial, del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis del capitalismo, pues no puede ser tan ingenuo de sostener esa idea de progreso ascendente, evolutivo, cosas de ese estilo. La propia ciencia misma ha hecho una autocrítica. Es decir, esa idea moderna de ciencia absolutamente empirista, inductivista, pues imagínense, ya eso se acabó con Popper, se acabó con Prigogine, se acabó con Coiré, se acabó con Kuhn, se acabó, bueno, pues, es decir, en 1960 se acaba la idea ingenua de la ciencia empirista, evolutiva, etc. Que ellos lleguen a afirmar que la crisis de la ciencia es la crisis de lo humano, ahí viene entonces nuestra discusión. Lo humano eurooccidental, ¿sí? Porque no podemos tampoco señalar que todo lo humano, en una visión universalista abstracta, está en crisis. No, hay una versión de lo humano, dicotómica, una visión de lo humano que hace dicotomía entre pensamiento y sentimiento, entre razón y emoción, entre naturaleza y hombre, que sí está completamente en crisis. Por eso la pregunta en el fondo es, ¿de qué humano estamos hablando? Porque no es el humano eurooccidental el mismo de otras comunidades latinoamericanas, ancestrales. No puede ser, digamos. Y digo que en eso está el propio Habermas, es claro, el humanismo abstracto ya está en crisis y lo reconoce, digamos, nítidamente. Entonces, en ese sentido, añadiría algo que también estoy de acuerdo, y lo dice Habermas. Lo que el virus, y Habermas es una persona que a los 90 años produce un pensamiento de una profundidad monumental, aunque a mí, pues digamos, me gusta más la primera generación de la escuela de Frankfurt, ya definitivamente. No tengo ninguna otra camino, me gusta, me atrae su pesimismo organizado, su crítica a la ciencia, bueno, son hijos de épocas diferentes ambas generaciones. Una cosa, pues, leer a Klaus Offe, a Habermas, o leer a Alfred Smith o a Theodor Adorno, eso no puede ser lo mismo.
La ciencia hoy está mostrando lo poco que sabe también. En ese sentido, quien crea que la solución hoy a la crisis es científico-tecnológica, va por mal camino. Y más si lo hipertrofia, ¿no? Y es que cree que es la única. Es decir, las barbaridades que ha hecho los expertos, los tecnócratas y los científicos tecnológicos sin visión transdisciplinar son, no hay sino que ver la cantidad de misiones que venían a América Latina y Colombia de expertos. A dar unas recomendaciones estúpidas totalmente. Entonces yo digo que en eso hay que ser muy mesurado. La ciencia es importante, pero si tiene veeduría crítica de la ética, si tiene veeduría crítica de la estética, si tiene veeduría crítica de la educación, de la cultura. Pero una ciencia autorreferencial, una ciencia con una idea de verdad definitiva y absoluta, eso es violencia. Yo creo que eso sí, la ciencia misma lo reconoce, ¿no? Después de Einstein, todo cambió en la concepción del cosmos y del tiempo y de la propia ciencia. Entonces yo diría que ahí hay muchos temas realmente interesantísimos. Me gusta eso de los silencios, ¿no? Boaventura habla mucho de la sociología de las ausencias y la sociología de las presencias, ¿no? Y es que nosotros, los intelectuales, digamos, críticos, si lo somos o tal, pues sí tenemos que ser muy conscientes de nuestras ausencias, que a veces son conscientes y a veces son inconscientes. Yo, por ejemplo, el tema de la ciencia y la técnica, le tengo cierta furia a veces, ¿no? Por eso prefiero sociedades como las de Marcuse, que sociedades pretecnológicas pueden producir más esperanza que sociedades completamente tecnológicas. Es el mismo tema de americanismo y fordismo de Gramsci. Y es si la sociedad europea se convierte totalmente en una sociedad fordista, posfordista, americanizada, Europa no tiene sino su destrucción. La respuesta no la da exactamente Gramsci, pero el tema lo analiza con una profundidad, digamos, absoluta. En cuanto a la pregunta de Bernardo, pues sí, yo creo que con los años uno le gusta hacer paneos, porque se va volviendo como de función didáctica, ¿no? Aún hable con maestros como ustedes, que pues son personas que han dedicado totalmente su vida. Yo creo que a nadie le sienta mal un paneo, una cartografía, digamos, una taxonomía, ¿no? Y es que de alguna manera el especialismo es muy enemigo del pensamiento crítico. Y en ese sentido, tener miradas de lo que Hegel llamaría totalidad, integralidad, Weltanschauung, pues sirve. ¿No? Sirve un poco para ubicarse en este mundo que está en un caos, en una incertidumbre, en una imprevisibilidad mucho más radical que tiempos anteriores, digamos. Es el mundo, como diría cualquier filósofo de la política, del acontecimiento, donde la apertura al acontecimiento nos interpela todos los días. Esta mañana se levanta uno y ve la noticia de las FARC. Sí, ninguno de nosotras o nosotros puede estar hoy tranquilo, digamos, porque es, digamos, algo que nos deja perplejos, digamos. Que las FARC acepten que mataron a Jesús Antonio Bejarano. Eso para uno es saliendo de una clase. Cuando uno bebió, tomó, convivió, rumbió con Jesús Antonio Bejarano, digamos. Y sabía que él no era un reaccionario, digamos. Que era un hombre, un académico. Entonces, para uno eso es, digamos, muy, muy, muy difícil. Ahora, ¿qué es el acontecimiento? El acontecimiento es una crítica a la idea de progreso evolutivo lineal que ya hizo Walter Benjamin en las tesis del concepto de historia. Creo que esa es una herencia que no tenía Marx y Engels, pero nosotros sí ya tenemos y no podemos sino ubicarnos ya necesariamente en ella. Las preguntas deben producir cierto desazón. Sí. Es que la duda, lo decía Numas, la
el desazón, la falta de certezas, el que los conceptos no agotan el mundo de la vida, Lebenswelt, que toda práctica social es más rica que una teoría, pues es parte de nuestra experiencia ya de todos los días, es parte de nuestra cotidianidad. En esa desazón, uno ha aprendido de muchos filósofos frases monumentales, digamos. Yo creo que el debate no es optimismo versus pesimismo. Eso lo era en el siglo XIX. Yo creo que después de Gramsci, después de Bloch y después de Benjamin, ya aprendimos a vivir de otra manera. Cuando uno lee, por ejemplo, no tengo acá, pero léanselo ustedes en los cuadernos de la cárcel, hay un parágrafo que tiene 1 o 2 párrafos de Gramsci, que se llama optimismo. Es monumental. Para mí es parte de mis lecturas permanentes, ¿no? Porque, digamos, Schopenhauer, recuperado también por la Escuela de Frankfurt y demás, hoy sería inmoral no ser pesimista. Tiene una connotación ética. Es decir, estamos en el peor de los mundos. Digamos, esto nadie puede en este momento, y más viviendo en Colombia, tener demasiada experiencia de un optimismo ingenuo, vacuo, de mala fe o de mala conciencia. En ese sentido, Gramsci lo hace desde la cárcel, donde estuvo 10 años y 4 meses. Unas reflexiones sobre el optimismo, pero de una crítica impresionante. Entonces, hoy el problema no es, ¿usted es pesimista o es optimista? No. Sino uno se mueve ya en la edad de los extremos. Y es pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Hoy, intelectualmente, nadie puede ver y leer el mundo sino como casi una crítica destructiva totalmente. Recordemos esas frases iniciales del joven Marx sobre el papel de la crítica, que tiene que ser destructiva, absolutamente indolente, martillo, señalamiento de la contradicción, casi furia, el arma de la crítica, bueno, todo eso que uno lee en esos textos juveniles. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. En medio de semejante, durísima experiencia de desazón, tener una voluntad para seguir nadando. Vida, teleología natural, ecología, ecosocialismo, ecofeminismo, bueno, miles de caminos que están emergiendo ya aquí y ahora en América Latina. Y los hay para uno llenarse de bastante también voluntad, digamos, de transformación, de capacidad de lucha. Lo decía creo también Bernardo, los jóvenes de hoy también uno se sorprende, digamos, de su capacidad de entrega, de su capacidad de rebeldía, al mismo tiempo una precarización horrenda, digamos, que viven en un sentido de casi de la muerte, bueno, todo lo que uno vive, digamos, todos estos días. Y una frase de Ernst Bloch, que es con la que yo termino el informe de la Comisión Histórica. Cuando se acerca la redención, se incrementa el peligro. No se reduce el peligro. Cuando uno va a ser más libre, pues todas las fuerzas se aupan para impedirlo. Lo mismo pasa cuando se firma un acuerdo de paz y cuando empieza a perderse el plebiscito, miles de jóvenes los días siguientes salieron, aunque nunca votaron, con toda la razón de golpe, a rodear y a decir el acuerdo de paz es importante.
En ese sentido, el acuerdo de paz tiene una relativa potencia reformista transformadora que en perspectiva histórica veremos porque es un campo en disputa. No hay que ligar la implementación al acuerdo. Bueno, eso es todo un debate que venimos haciendo, digamos, permanentemente sobre usar una frase del maestro Gramsci de interregno. No muere aún lo viejo cuando lo nuevo no acaba de nacer, digamos. Y estamos ahí, digamos. En ese sentido, no nace la paz cuando la guerra se incrementa y la violencia territorial más, y las masacres más. Entonces, en ese sentido, uno puede perfectamente ver la vida personal y colectiva cuando se acerca la emancipación, cuando se acerca la redención, no baja el peligro. Y ustedes saben perfectamente que eso es una relectura de un famoso aforismo de Hölderlin, que citaba bastante el maestro Heidegger, pero que Ernst Bloch lo recupera, ¿no? Cuando se acerca la redención mesiánica benjaminiana, el peligro es inmenso, lo que vimos en Colombia. Ese es el pan de cada día para un profesor universitario en Colombia. Y no puede perder en medio de la desazón del pesimismo del intelecto la organización del pesimismo. ¿Hacia qué? A algo colectivo, a un reagrupamiento, a seguir estudiando, a hacer tertulias, a jalonar feministas, marxistas, y no del feminismo Me Too que nos está destruyendo, un feminismo realmente súper cuestionable, ¿no? Al oír uno realmente, por ejemplo, a Silvia Federici, yo me siento una mujer de 80 años, pues darnos 78 años, un curso del feminismo y los aportes desde la década del 70, para no terminar en el tema del escracheo y en el tema, unas cosas, y realmente, o Marta Lamas, discípula de nuestro gran profesor Bolívar Echeverría, digamos, donde uno ve que hay motivos también para el reagrupamiento. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho, y ahí termino con lo de Luis Alberto, sí, con cierta nostalgia, la cantidad de grupos de estudio que nosotros hacíamos y que hoy los jóvenes los vuelven a hacer también. Entonces uno dice, no, hay motivos para... Entonces los jóvenes los llaman a uno, mire, quiero estudiar realmente el texto ¿por qué no me dedica el sábado? Yo, interesante, interesante. En medio también del consumismo, del hipercapitalismo, de la mercantilización, bueno, que ojalá haya un nuevo comienzo, y es que por lo menos en eso haya una pequeña modificación de nosotros y nosotras. Yo no estoy diciendo necesariamente un metarrelato sobre ello. Luis Alberto hablaba, la convivencia académica, pues no puede ser suplantada por estas metodologías. Eso sí, no, y ahí nos vamos a poner toda la vida. Y es que convivir con un ser humano, convivir con un profesor, hablar con un maestro, preguntarle a un maestro, estar con él, pues eso es una cosa placentera. ¿Sí? Nuestros maestros están en el corazón de nosotros porque aún ni hablemos con ellos, nos han marcado para toda la vida. Podemos por lo menos reconocer que tuvimos maestros. Y yo le pregunto mucho a esos estudiantes, ¿usted se acuerda de algún profesor o profesora que lo haya marcado? No en saber, no en basurero neurológico, no en información, sino en hábitos y preguntas. Eso no reemplaza nunca una pantalla, nunca una educación virtual, nunca un libro va a ser reemplazado, muchos de ellos, un libro leído directamente que un libro en pantalla. Bueno, Don Quijote de la Mancha hay que leerlo en una buena edición. Sí. Y nosotros que somos bibliófilos y como leccionistas desesperados, nuestro amigo Hernán Ortiz tiene 52 ediciones de Don Quijote de la Mancha. 53, por ahí me mostró la última. Ay, eso para nosotros, mejor dicho, 53 ediciones de Don Quijote de la Mancha. Eso es un placer que no lo reemplaza nada. Para nosotros es una cosa que... No, entonces... Y los jóvenes hay que también enseñarles que los libros, como dice Germán Hesse, no son para leerse, pero a cada uno le llega su momento. Y es que uno lo tiene en su biblioteca, hay muchos que no ha leído, pero el placer más hermoso que hay es, me acordé de este párrafo
lo saca uno, lo mira, lo lee y de golpe lo vuelve a dejar ahí en el... Digamos, eso es una cosa linda, digamos, es una experiencia, digamos, no tener biblioteca. Eso es una fatalidad, digamos. ¿Cómo es que dice el maestro Walter Benjamin? Desempolvando, no, desempolvando, es una palabra linda, mi biblioteca, ¿no? Y uno la pasa Embalando la biblioteca. qué? Embalando la biblioteca. Embalando. Embalando la Esa es una biblioteca. palabra magistral. Embalando mi biblioteca. La convivencia académica, el tomarse una cerveza con el profesor, el escuchar lo que uno le dedique tiempo. Uy, eso, por ejemplo, el privilegio que ha tenido Numas de tener y conversar con profesores que todos hubiéramos querido conversar, digamos. Desde el profesor Bustillo, desde el profesor Rafael Carrillo, desde el profesor Danilo Cruz Vélez. Eso es una cosa, digamos, que le da a uno envidia, digamos. Es una memoria privilegiada, digamos, maestros de maestros que de alguna manera no lo va a reemplazar nunca una conversación virtual. El gesto, la mirada, los ojos. Lo que dice Franco Berardi, el beso, el cariño, la mano, bueno, eso. Entonces todo es distanciamiento social, entonces el otro va a ser visto ahora como la nueva guerra, ¿no? Ya no es ni la guerra contra las drogas, sino la guerra del dispositivo es el distanciamiento social. Entonces ahí yo lo comparto totalmente. La interacción, el conocimiento que deja la convivencia, sí realmente es muy importante. Y esa es nuestra nostalgia, ¿no? Y es que el aula y el campus, ¿no? Cuando yo digo la palabra campus me emociono, ¿no? Lo malo es que las universidades se volvieron moles de cemento, pero el campus es el campus. Y punto. Sí, en el campus se dio cuenta, en el campus se dio cuenta uno que Antana Moku fumaba marihuana. Exacto. Claro. ¿Te acuerdas, José? ¿Te acuerdas, José? Sí, ¿te acuerdas, José? Y además se llamaba el Jardín de Freud. Sí. El Jardín de Freud. Jardín de Freud. Entonces uno ahí... Con ahora, Rodrigo Atate. Digamos, lo más grave que puede existir es que se acaben las tertulias, ¿o no? Digo, un mundo sin bibliotecas y un mundo sin tertulias, yo prefiero suicidarme. Sí. Ah, Sergio, está muy bello eso. Imagínense por qué. Y sin cerveza, y sin trago, y sin... Entonces ahora estamos en un feminismo punitivo, ¿no? Sí. Sin baile. Sí, como baile champeta te pueden joder. No toque eso. Y ojalá la pandemia nos vuelva a reinstalar en ese nuevo comienzo. Porque eso sí es importante. Pensábamos que lo teníamos todos los días. Entonces nosotros con José Fernando, bueno, los jueves, los viernes, que nos vamos al goce pagano. Y de un momento a otro se nos murió Gustavo Bustamante. Se nos murió, exacto. De un momento a otro nos damos de cuenta de una cantidad. Hola, ¿qué valor que tiene eso? Entonces ahora yo creo los nuevos sitios de rumba, vamos al Quijote ese, la 19, ¿no? Sí. José Fernando, tú no vas por allá. Sí, voy todavía. De Jorge. Donde Jorgito. Pero ojalá y sobreviva, ¿no? Ojalá sobreviva. Ese es el problema. Ese es el problema, pero es que la tertulia... A mí, por ejemplo, me contaba ahí las tertulias que hacía este filósofo, yo no sé, que es bastante derecha, Nicolás Gómez Dávila. Yo no sé si Numa sabe algo de eso. No. Porque es que no era mucho de nuestro entorno, pero... No, con él no. Allá llegó a estar Gutiérrez Girardot. Estuvo, ¿no? Cuentan, sí. Sí. Y y ustedes van a oír esta cosa tan triste. El que hizo los famosos informes esos ahorita de la ESAP, que fue criticadísimo por los informes estos ahí de que el progresismo no sé qué. Ese es uno experto en Nicolás Gómez Dávila. Ah, ¿sí?
Y entonces él empezó a programar esas tertulias, muy de derecha. Claro, claro. Sí, sí. Entonces allá iban gente del Opus Dei, del lefebvrismo, y nos llevaban aquí al profesor y a Jorge Restrepo, Gabriel. Gabriel. Entonces decían, sí. queremos hablar con profesores de izquierda. Y no les voy a decir dónde eran las reuniones porque ustedes se tiran al piso. Sí, sí. En el Jockey Club. Ah, caramba. Yo nunca en mi vida había entrado al Jockey Club ese de la 74 con cuarta, ¿no? Claro, Y entonces él me dijo, no, como queremos que vayan profesores de izquierda, porque aquí solo está la Sergio Arboleda. Bueno, eso sí, el whisky que daban, maravilloso. claro. Claro. Y el bar de arriba, todo. Pero entonces, digamos, la tertulia, los cafés, pues nosotros los hemos cultivado con José Fernando, yo creo que como tal vez ninguno de ustedes, ¿o no? Sí. El de la 22. Exacto, ese auditorio que hay hoy es muy juicioso. Es como demasiado, sí, está. Sí. 6 manos. No lo crea tanto. No, 6 manos no, el segundo piso de las coperas. ¿Cómo es que se llama? El mercantil. El mercantil. Uy, eso ya es palabras Eso es palabras mayores. palabras mayores. Es decir, el mercantil. Maturana y el mercantil. Que era eso es que atendía. Eso nada más subir al segundo piso. Eso es una cosa interesantísima. Y allá va una intelectualidad, bueno, lógico que bastante bohemia, que pues seguimos con nostalgia de esos sitios de tertulia, ¿no? Muchos de esos sitios desaparecerán, Sergio. Muchos desaparecerán. José Fernando, ese libro con la muerte de Gustavo Camante sobre el goce pagano, ¿ese libro se consigue? Pues fíjate que no es tan fácil. Yo por ejemplo, no lo tengo, no lo he conseguido, pero sé quién lo editó. Sí. ¿Quién lo editó? Lo editó Correa. Correa. Darío Correa. Darío Correa. No hay que hablar con Darío. Cliente ha sido de Gustavo. Berta debe tener, sí. Pero sí, sacaron como una edición muy pequeña. Muy pequeña. Muy precipitada también. Sí. Muy rápida. Muy rápida. Sí. Sí, pero no lo he tenido en mis manos. Yo tampoco no. Pero los encargos, cuando salgamos, vamos a salir locos a buscar eso. Y eso que Gustavo era regañón, ¿no? Era un personaje difícil, no era tan fácil. Aunque había cambiado mucho también. Se había vuelto muy amable también. Te va a tocar a ti un día escribir esas memorias, José Fernando. Es que José Fernando tiene un baúl de memorias que realmente es muy valioso. Pero escribo poco, la verdad, ese es un gran problema. Pero se las voy a dejar a Mario Ramírez, que está ahí en el laboratorio. Quería hablar. Que por lo menos te grabe, José Fernando. Sí, exacto. Por lo menos grabar, porque sí tenemos unas historias. Bueno, no, muchas gracias, ¿no? No, Sergio, ha sido maravilloso tu Sergio. charla de hoy, tu tertulia, buenísima, muy bella. Que la próxima sea en el Quijote. La próxima, Quijote, vamos a traer el whisky, Sergio. Yo te dije que íbamos a terminar en esto, en una verdadera pandemia tertulia. Sergio, en nombre nuevamente del grupo, del colectivo Punto de Partida, te agradecemos estas ideas que nos han compartido. Nos deja muchas dudas, de verdad, nos ha sacudido, y creo que, como dijo un filósofo muy citado en tus discursos, no podemos saltar nuestra propia sombra. Sí. Estamos haciéndole frente al presente. Creo que esa es nuestra labor como ciudadanos, como filósofos, como intelectuales, como académicos y como seres humanos que estamos inmersos en esta situación muy particular. Quiero terminar, ya que Sergio, terminamos hablando de los maestros y de los libros, esta frase de Jorge Luis Borges. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca.
Muchas gracias, Sergio. Tienes toda la razón, Borges, toda la razón. Bueno, un abrazo, nos vemos. Bueno, Sergio, Adiós, gracias. adiós, Sergio. Gracias. Sergio, estamos hablando, Sergio. Yo te Nos llamo. vemos, maestro, un abrazo muy grande. Bueno, Chao, Sergio. estamos hablando. Puedo entrar para agradecer. Estuve con ustedes todo el rato. Gracias. No me vean identificado. Yo estoy dedicado a la educación extraescolar toda la vida y agradezco todo lo que le escuché hoy a ustedes, de verdad, les agradezco. Mi nombre es Benjamín, vivo en San Gil, Santander, y he estado con ustedes todo este rato, por lo menos la mitad, porque me llegó tarde el link. Bien. Benjamín, déjanos tu dirección y te seguimos invitando, oye, en el chat. Oiga, Nos sí, deja dirección mire. y te seguimos invitando. Gracias Mire, por la asistencia. la emoción que me dio escuchar a Sergio, Sí. le subiría bien. Gracias. Bueno, toma. Gracias. Muchachos, Todos los gracias. nuevos José, invitados. Chao. José, Sí. que estés muy bien. Chao. Chao. Claro. Hay que darnos los nombres. Gracias. mi niña. Tomás, Chao, gracias. chao, Todos chao. los nuevos invitados Mario. que nos dejen la dirección. A todos los invitados que nos dejen la dirección, claro. Para volverlos a invitar. Todos los Sí, nuevos. señor. Gracias, gracias. A todos los nuevos, sí, No, señor. Tomás, muy chévere, hermano. Adiós, adiós, Mario. Chao. Chao, hermanito. Dime. Chao. Nos vemos el martes. Chao, Luis Alberto. Los Gracias. que están participando en el comité editorial de Punto de Partida, el martes nos vemos. Por El favor. martes nos vemos, Felipe. Gracias. Chao, Felipe. Muy amable, gracias. Muy amable. Bueno, Chao. ¿qué más, gente? Muy bueno. Hola, gente. Excelente. Por la calle. Gracias. Atento. Chévere. Muy bien, Tomás. Tomás, Pero muy bueno. Sí. dígale a Julio Sí. que ojo con el alpiste, porque está asumiendo Alzheimer con despiste. Buena la nota, buena la nota. Hasta luego. Chévere. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao.